La variante Omicron fue detectada por primera vez en noviembre del 2021 en Sudáfrica. En pocas semanas se ha propagado por muchos países como un reguero de pólvora, contagiando a vacunados y a no vacunados. Y si esta variante fuera la luz al final del túnel de esta pandemia, es lo que le preguntamos a una investigadora y médico del Hospital Clínic de Barcelona. Soy Natalia Rodríguez, médico del Hospital Clínic del Servicio de Salud Internacional y soy investigadora de IS Global. Bueno, pues muy bien, doctora. La primera vez que hablamos con usted apenas empezaba esta pandemia, no sé si recuerda, Sí. en marzo de 2020. Bueno, esta vez queremos hablar de esta variante Omicron. Y mi primera pregunta es la que todo el mundo se está haciendo, es que podemos decir que se anuncia el final de la pandemia con esta variante. Bueno, pues ojalá, ¿no? Esto se debe a que los expertos, sobre todo epidemiólogos, microbiólogos, claro, o sea, lo que hacen es ver esta variante, ¿no? Y comparar con otros virus, otras infecciones y cómo ha ido la cosa, ¿no? Esta variante, las características que tiene son dos fundamentalmente. Una, que es muy, muy contagiosa. De hecho, se han visto casos que incluso puede ser más contagiosa que el sarampión, que es la enfermedad más contagiosa, ¿no? que conocemos. Y dos, que es poco virulenta. Entonces, el hecho de que sea muy contagiosa y poco virulenta, lo que se cree es que pueda sustituir a todas las variantes, al menos las que hay hasta ahora, y que entonces todo el mundo más o menos quede inmunizado, no haya ninguna, claro, si no aparece, ¿no? Y ojalá sea así, ninguna otra variante, digamos, que sea más dominante que esta, por eso se habla del posible final de la pandemia. Es decir, que el hecho de que sea más contagioso es una buena noticia o es algo como que podía ser previsible. Es bueno y malo. Es bueno en el sentido ¿no? que hablábamos hace un momento. O sea, el hecho de que sea más contagiosa lo que hace es desplazar al resto de variantes, porque como se contagia, claro, si tú tienes a Delta, tienes a Omicron y el resto de variantes, y Omicron está por encima que las demás, pues claro, acabará siendo la predominante. Pero el hecho de que sea más contagiosa es malo también, por otro lado, porque claro, eso quiere decir que se contagiará a mucha más gente y en proporción querrá decir que tendremos a mucha más gente ingresada, aunque supongo que luego hablaremos que sabemos que es una variante que podría ser más leve, ¿no? Pero claro, mucha más gente infectada significa siempre mucha más presión para los servicios sanitarios, muchas más camas, sobre todo hospitalarias, no tanto de UCI, al menos en nuestra experiencia en el Hospital Clínic, y he visto en algunos otros sitios que hablan de lo mismo. Por ejemplo, nosotros ahora mismo, a día de hoy, tenemos 0 pacientes con variante Omicron en la UCI. O sea, en cuidados intensivos. Exacto, en la unidad de cuidados intensivos, sí. Muy bien. Ahora, esta variante salió en el mes de noviembre del 2000, o se detectó en el mes de noviembre del 2021 en Sudáfrica. A unas cuantas semanas, ¿qué cosas nuevas se sabe de esta variante? Pues esto un poquito, ¿no? Al principio, de hecho, los datos de Sudáfrica, que llevaban un poquito más con ella en circulación, ya apuntaban a que era una variante menos virulenta y una variante más contagiosa. Entonces, aunque no lo podamos decir 100%, porque sabemos que en esta pandemia luego no se revierten los datos, pero parece que en casi todos los casos está pasando esto, ¿no? Es una variable muy, muy contagiosa, lo que hace es subir los casos de una manera muy espectacular, ¿no? Una subida de casos muy grande y luego, claro, hay una bajada de casos muy grande también. Y lo que estamos observando en varios países también es que es una variante que no genera tantos casos graves. Y esto es básicamente por una razón, porque es una variante que infecta más a las células del aparato respiratorio superiores y no tanto a las del pulmón. Y eso también es la razón por la cual es más contagiosa, ¿no? Afecta más a, digamos, a la zona de la nariz, zona de faringe hacia arriba, ¿no? Digamos que infecta predominantemente ese tipo de célula, con lo cual se transmite más fácilmente, pero por contra no infecta tanto a las células del pulmón, las que provocarían la neumonía en este caso, y por lo tanto por eso provoca menos proporción de casos graves. Doctora, bueno, otra cosa que nos sorprende es que personas vacunadas con 2 o incluso 3 dosis se están contagiando con esta variante. Sí, la contagiosidad, y de hecho esto también pasa con las otras variantes. La contagiosidad, o sea, el hecho de que tú estés vacunado no te protege para que no te puedas infectar. Es decir, tú te puedes infectar, pero lo que te protege la vacuna es para dos cosas. Una, que si te infectas no tengas tantos síntomas, y dos,
2, que no te pongas grave. Pero eso no quita, y eso pasaba ya también con el resto de variantes, que tú te puedas infectar. Es decir, tú puedes tener un contacto con una persona positiva, al cabo de unos días hacemos una prueba y puede ser positiva. Claro, ahora tenemos tan al alcance de la mano las pruebas que, claro, o sea, detectamos muchísimos más casos, con lo cual, o sea, lo que te protegen las vacunas en todos los casos, y con Omicron no es diferente, no es a no infectarte, uno se puede infectar, pero sí que protegerá a no tener tantos síntomas y a no, esos síntomas no sean tan graves. Otra pregunta es, precisamente se dice que Omicron es mucho más contagioso y menos virulento, pero ¿es menos virulento por la propia variante en sí o porque mucha gente está vacunada? Seguramente influyen las dos cosas. Claro, el hecho de que la gente esté vacunada hace indudablemente que los casos sean mucho más leves, pero aún así provoca infección más leve que otras variantes como Delta, por ejemplo. Y por lo que hablábamos hace un momento, es una variante que afecta fundamentalmente a las células del tracto respiratorio superior, con lo cual cuando uno se pone grave es porque hace una neumonía. La neumonía está en el pulmón, está, digamos, en la zona interior, ¿no?, del sistema respiratorio, la zona más profunda, la zona más interna y el órgano principal, y es por eso que uno se pone peor, y es básicamente por las dos razones. Y también la otra pregunta que está aunada a esto, es decir, esta variante Omicron, ¿de qué manera afecta a los no vacunados? A los no vacunados. Claro, los no vacunados siempre van a ser más susceptibles en todos los casos, van a ser más susceptibles a infectarse, aunque hubieran estado infectados por otras variantes, porque también hay como un poquito la creencia de que haber pasado la infección natural te puede proteger, y estamos viendo que no, porque cada variante, y esta en concreto, sabemos que es una variante muy diferente, porque tiene muchísimas mutaciones. Entonces, el hecho de no estar vacunado no te protege ni para que tengas, digamos, puedes tener infección igual y con más probabilidad, y también con más síntomas y muchísimo más grave que si no estás vacunado, claro. Pero también a lo mejor puede manifestarse en una enfermedad más leve, siendo Omicron que es menos virulenta. Claro, sí, pero en proporción siempre será más grave que si uno no está vacunado. De hecho, conforme, ¿no?, hay diferentes estudios, ¿no?, entonces se ve que conforme tú tienes más dosis de vacuna, es decir, primera, segunda, tercera, la protección de Omicron va subiendo pues mucho. Digamos que con el booster o la tercera vacunación, la protección Omicron sube bastante, sube muchísimo, a casi más del 80-90% en algunos estudios, incluso en algunos estudios que lo que miran es si la persona ha pasado la infección más añadimos vacuna, más añadimos digamos, tercera vacuna, la protección en algunos estudios, no en todos obviamente, es casi un 100%. Ahora, en su hospital, por ejemplo, en el hospital en el que usted ejerce, ¿qué es lo que han observado? Las personas hospitalizadas, ¿cuál es su perfil? Sí, lo que estamos observando ahora mismo es un poco un cambio de perfil en comparación al resto de olas. Claro, hay mucha más gente vacunada, entonces los más vulnerables ahora mismo son la gente que no genera buena respuesta a la vacuna. ¿Esos quién son? Fundamentalmente dos tipos de personas, digamos. La gente mayor de 60 y sobre todo mayor de 80 o mayor de 90, conforme uno aumenta la edad, hay un fenómeno que se llama inmunosenescencia. Este fenómeno significa que el sistema inmunitario no funciona igual de bien, entonces no genera anticuerpos igual de bien. Esta gente es mucho más vulnerable que la gente más joven y la gente inmunodeprimida. Eso quiere decir gente que le están haciendo un tratamiento que baje las defensas, que tiene un cáncer. Toda esta gente no generan tampoco anticuerpos de una manera correcta, con lo cual la gente que estamos viendo ingresar ahora, el perfil es mucho ese tipo, digamos, de enfermo el que ingresa. Y la otra cosa que estamos viendo también, que lo comentábamos hace un momento, es que en las UCIs, al menos a día de hoy, no estamos viendo ningún paciente con la variante Omicron. Ah, de acuerdo. O sea, son más bien Delta u otras variantes. Sí, al menos hasta hoy no tenemos ninguno con Omicron. Eso no quiere decir que la semana que viene, por el aumento de casos, tengamos, pero hoy no tenemos a ninguno. También se habla que quizás en esta variante Omicron la incubación es también mucho más rápida. Eso sí que es verdad. Claro, al ser es una variante que se gesta o que se alberga mucho en vía aérea superior, eso hace que sea más contagiosa, y una de las razones por la que es más contagiosa es que el periodo de incubación es más corto. Y entonces hace que, claro, salte, digamos, de persona a persona de una manera más rápida. Sí que lo estamos viendo. Si la media, digamos, de periodo de incubación eran 5 días, con Omicron se está viendo que podría ser 2 días, algo así.
¿Esto es una ventaja o una desventaja? Es lo mismo que antes, es exactamente igual. Es una ventaja por el hecho de que, claro, o sea, tú te infectas y no tienes que esperar tantos días, ¿no? De hecho, en Cataluña al menos, ahora el periodo, digamos, después de que tienes, o después de que te contagias o después de que tienes un contacto ha bajado, en vez de tener que aislarte 10 días, son 7 días, ¿no? Esto hace que se acorten los periodos y eso, claro, quieras que no, pues podría tener consecuencias positivas tanto para las personas que se tienen que aislar como para la economía, etcétera, pero tiene la parte mala que como es más contagiosa hay más gente infectada, más gente hospitalizada, más presión a los servicios sanitarios. Bueno, y ahora se habla de un deltacrón. A ver, cuéntenos esto. Se habla de muchas cosas, pero deltacrón, en principio, que yo sepa, al menos esta información de lo que yo leí ayer, no se había confirmado. Igual ahora sí, y me equivoco, pero hablaban de una posible infección, digamos una combinación de Delta y de Omicron, pero que yo sepa no se ha confirmado. Bueno, y para concluir el programa, entonces, díganos un poco qué es lo que tenemos entonces que retener sobre con esta nueva variante Omicron. Sí, yo creo que hay varias cosas. Uno, que es una variante mucho más contagiosa. ¿Eso qué quiere decir? Que se queda, digamos, en el aire, es mucho más fácil contagiarse por aire, ¿no? Esto que siempre hemos estado hablando el resto de olas. Con lo cual hay que protegerse muy bien, con mascarilla, en interiores. Todo esto va a ser fundamental para evitar el contagio. El hecho de que sea, o que se crea que sea menos virulenta, no quiere decir que haya casos graves. Con lo cual estamos igual que antes. Es mejor no contagiarse que contagiarse, porque siempre puede haber consecuencias graves individuales que no se pueden prever. Ojalá no pase ninguna otra variante, se convierta en la variante, no, ya que tiene sus cosas malas, pero ya que la tenemos aquí, pues que se convierta en la variante predominante y que al final bajen los casos. Pero yo no de momento sería muy prudente, no dejaría de mantener las medidas, de vacunar, porque la vacunación sigue protegiendo para Omicron, y de momento ser muy prudentes y ver cómo evolucionan los casos. Escuchábamos a Natalia Rodríguez, médico del Hospital Clínic de Barcelona e investigadora de IS Global, centro impulsado por la Fundación La Caixa, a propósito de la variante Omicron.